Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar unas hamburguesas de lentejas y avena, sin pan rallado y sin huevo. Una comida o cena saludable, vegana, rica y fácil de hacer. Para cocinarlas vamos a utilizar nuestro robot de cocina Taurus My Cook Touch, perfecto para elaborar todo tipo de recetas de forma inteligente, rápida y limpia. Os dejo por aquí arriba y también en la cajita de info el unboxing de la My Cook Touch de Taurus. Es un robot estupendo y con unos accesorios súper chulos. Además, os voy a dejar un enlace en la cajita de info y en el comentario fijado con un descuento especial con el que podréis conseguirlo a un precio inmejorable. Es una maravilla de oferta limitada únicamente a 15 unidades. Primero vamos a enjuagar un bote de lentejas cocidas de 400 gramos. Para ello me estoy ayudando del cestillo colador del robot y de su mango. Me encanta usarlo para esto porque tiene bastante capacidad y elimina muy bien los restos de agua. Escurrimos bien y reservamos. Ahora retiramos el vaso dosificador de la jarra, la acoplamos, pulsamos función báscula y vertemos por el agujero del medio 2 cucharadas de aceite de oliva o, como podéis ver, 20 gramos. Damos al botón Tara para poner la báscula a cero y poder seguir pesando nuestros ingredientes e introducimos 3 dientes de ajo que ya tenemos pelados y lavados. Ahora añadimos una cebolla pequeña que ya tenemos pelada, lavada y partida en trozos medianos, una zanahoria mediana pelada, lavada y partida en trozos y media cucharadita de sal. Y como veis, estamos en modo manual, así que no hace falta estar conectados a Wi-Fi. Salimos de función báscula y programamos 4 minutos 90 grados centígrados función sofrito. Podemos poner el vaso dosificador para que no salpique. Pasado el tiempo, confirmamos y añadimos 3 cucharadas de tomate frito o puré de tomate. Media cucharadita de pimentón dulce de la Vera, media cucharadita de curry molido, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida y verteremos 50 mililitros de agua que estamos midiendo con el vaso dosificador. Colocamos el vaso dosificador y programamos 2 minutos 90 grados centígrados y velocidad 2. Pasado el tiempo, proceso completado. Confirmamos, retiramos el vasito dosificador e incorporaremos nuestras lentejas bien escurridas. Colocaremos el vaso dosificador de nuevo y trituraremos dejando pulsada la función turbo unos 4 segundos. Voy a darle 2 veces. No hace falta que lo trituremos del todo, podemos dejar algunos trocitos. A continuación pasaremos nuestra mezcla a un bol y agregaremos 16 cucharadas de cocos de avena, en este caso son suaves e integrales,
y los voy a añadir en 4 veces y mezclando cada vez. También podríamos agregar pan rallado. Os voy a dejar por aquí arriba y también en la cajita de info la receta de hamburguesa de lenteja hecha con pan rallado y sin robot de cocina. Una vez conseguido, probaremos y rectificaremos con sal si hiciera falta. Yo voy a poner un poquito más. Mezclaremos. Y dejaremos enfriar nuestra masa a temperatura ambiente. Una vez fría, taparemos el bol con papel film y lo llevaremos a la nevera unos 45 minutos. Esto lo hacemos para que nuestra masa adquiera mejor consistencia y podamos formar las hamburguesas mejor. Pasados los 45 minutos, vamos a engrasar nuestras manos con un poquito de aceite. Y para formar las hamburguesas, tomaremos 3 cucharadas de la mezcla que iremos pasando a una de nuestras manos. Compactaremos bien, ayudándonos de la otra mano, para que todo quede bien unido. Y daremos unos golpecitos para aplanarla por el otro lado, dando la forma redonda también en los bordes. Repetiremos este mismo proceso hasta quedarnos sin masa. A mí me han salido 6 hamburguesas. Y para que tengan mejor consistencia y no se nos desarmen al hacerlas a la plancha, las vamos a tapar con papel film y las vamos a llevar a la nevera hasta el día siguiente. Y al día siguiente vamos a hacerlas a la plancha. Echaremos una cucharadita de aceite de oliva en una sartén antiadherente. Yo estoy utilizando la de hierro que curamos hace algunas semanas. Os dejo por aquí el vídeo para que podáis verla. Es una maravilla de sartén, no paro de utilizarla. Ponemos a fuego fuerte, movemos la sartén para que se extienda bien el aceite. Y una vez caliente, bajaremos el fuego a la mitad y cocinaremos nuestras hamburguesas 2 minutos por cada lado o hasta que estén bien doradas. Podemos apretar un poquito con la espumadera para compactarlas mejor. Repetiremos este mismo proceso con el resto de hamburguesas y echando una cucharadita de aceite cada vez. Serviremos y a disfrutar. Y aquí tendríamos nuestro resultado final. Las vamos a acompañar con tomate de rama que va a dar una jugosidad riquísima y una ensaladita. Y todo aliñado con un chorrito de aceite de oliva y sal. Quedan buenísimas. Muchas gracias a Mónica por haber preparado las hamburguesas de lentejas sin robot. Te han quedado espectaculares. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta
a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!